Pues bueno, ya estamos de regreso en Tras la Línea del Éxito y me da muchísimo gusto hoy poder platicar con un gran amigo, triunfador en todo lo que ha hecho y que me tocó convivir ahí cuando nos retiramos. Soy un poquito más grande yo, pero cuando nos retiramos empezar con lo de las conferencias para empresas, para todo esto. Pero bueno, Fernando Platas, qué gusto poder estar aquí contigo y poder platicar pues de todo lo que tuviste que luchar para llegar a conseguir esas medallas olímpicas. ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto. No, qué gustazo, al contrario, un honor siempre estar contigo y pues convivir, ¿no? Que es lo más importante, los amigos y las experiencias en el deporte, ¿no? Totalmente. A ver, Fer, cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo viviste la infancia ahí con tu familia, con tus papás? ¿Cuántos hermanos tienes, hermanas? ¿Cómo está la...? Pues mira, soy el más chico de la familia. Mi papá, en paz descanse, Fernando, luego está mi mamá, luego está mi hermano Enrique, el mayor, y Esperanza, yo soy el más pequeño, ¿no? Y la verdad es que, pues el tema del deporte no te creas que era una herramienta de vida, sino más bien una preocupación de familia. Mi papá nos llevó al tema del deporte mi mamá es asmática, entonces una preocupación de ella, ¿no? Que fuéramos sanos. Y en algún momento ahí en una clínica del IMSS le dijeron, señora, la medicina preventiva es el deporte, métalos a nadar. Mi hermano fue nadador, mi hermana nadadora, y yo me topé con el deporte de los clavados y decidí los clavados, pero pues ahora sí que soy hijo del Instituto Mexicano del Seguro Social y pues mi familia se topó con el deporte por mera casualidad, literalmente. Pero ¿a qué edad empezaste con todo esto de los Yo desde clavados? el primer día que me acuerdo estaba en una alberca del IMSS, 4 años, y antes de los 7 años entré a clavados. Así que pasé por todos los deportes, fútbol, no fui muy bueno, ¿no? y terminé clavados. La verdad es que llegué por casualidad, me gustó y ahí me quedé. Pero a ver, siempre como niño tienes un sueño, te gusta, o sea, ¿tú pensaste desde que empezaste en la alberca a decir quiero ser esto o quiero conseguir esto No, o se fue dando solito? Yo creo que yo al deporte le debo tener una carrera hasta personal, ¿no? Yo era el clásico chavo travieso, vagabundo, yo creo que hubiera terminado en las calles, ¿no? Si hubiera sido por el deporte, terminaba viendo el entrenamiento de los luchadores ahí de la AAA en la Arena Naucalpan, o echando frontón ahí en la Unidad Cuauhtémoc. Y de repente yo me acuerdo que llegué a los clavos y dije, wow, o sea, esto se ve increíble, ¿no? O sea, de repente llegas a una alberca y ves cuates que están brincando, parándose de manos, dando vueltas. Dije, ¿qué es esto? Me cautivó y así me quedé. O sea, de verdad eso fue lo primero que me llamó la atención de mi deporte. Por eso, pero te cautiva y para ya tener una carrera, ahí te tienes que empezar a poner. O sea, que dijiste, quiero ya llegar a esto, o sea, te pusiste tus metas, No. qué sacrificio. A ver, me gustaría, porque después los chavos de hoy piensan que todo es muy fácil. ¿Qué tuviste que sacrificar para poder llegar a cuando ya te cautivó los clavados? Yo creo que a mí me cautivó por etapas, ¿no? La primera es que todo era fuera de serie. O sea, nada de lo que hacías en el día del entrenamiento tenía que ver con lo que todo el mundo hacía en el día a día. Eso fue lo importante. Después, la verdad es que tuve la fortuna, mi primer entrenador es olímpico con Carlos Girón, Salvador Sobrino. Eran compañeros Carlos y él, y entonces Salvador me empezó a enseñar lo que eran los medallistas olímpicos. De primera mano conoces a Joaquín Capilla, Carlos Girón, Carlitos. Claro, es que tipazo, en paz descanse. Un gran tipo conmigo, Luis Ño de Rivera. Todavía me tocó conocer a Álvaro Gagiola. Y yo empecé a ver esta familia de personas que se llamaban medallistas olímpicos, que eran como una secta aparte, ¿no? Y la verdad me empezó a interesar, o sea, esa es la verdad de las cosas. Luego me conozco a Ernesto Canto, a Raúl González, entrando ahí al Comité Olímpico, y dije, wow, o sea, yo quiero ser parte de esto. Jesús Mena es mi compañero, él era juvenil B, o sea, de los grandes, 15 años, ¿no? Y yo tenía 12 años, y de repente para el 88, cuando yo ya tengo 15, Jesús casi está en los 19, 20, va a los Juegos Olímpicos y Jesús gana en Seúl 88. Yo creo que ese fue el momento que yo dije, yo quiero ser medallista, ¿sabes? Todo lo demás era como un proceso poco a poco de entrenar 3 veces a la semana, pasas a 4, a las 5, todo era como parte de una agenda, pero ya cuando decides ya es donde vienen los sacrificios, ¿no? Lo que empieza a ser, a ver, pues la prioridad es entrenar. Mi papá toda la vida me insistió en no dejar la escuela, esa es la verdad de las cosas, y al final el tiempo, los sacrificios. No existe una pastilla mágica, a ver, tú mejor que nadie lo sabes, o sea, no hay una aplicación, digas, mañana quiero ser campeón, ¿no? O sea, Sí, no, es el día a día, el entrenamiento, así tengas, yo lo que le digo a esta nueva generación es que así tengas las mejores cualidades, no hay nada que cambie el entrenamiento, o sea, no hay manera, ¿no? Entonces, a mí me tocó esa generación de tener muy buen ejemplo,
y entender que tenías que trabajar para poder llegar a esa meta que era la medalla olímpica, ¿no? Por eso, pero a ver, cuéntame uno de tus sacrificios, o sea, porque todo el mundo dice, sí, es muy fácil entrenar y así, no, pero a ver, entrenar y tienes que sacrificar familia, tienes que sacrificar, bueno, vida personal, familia, bodas, o sea, no ir a 1000 cosas de amigos, o sea, dejar de veras cosas que a lo mejor quisieras ir con tus cuates, que siempre lo hay a esa edad, lo tienes que decir, no puedo. Yo creo que tu tiempo personal es el más importante. A ver, y también porque es un deporte de iniciación temprana. O sea, ya a los 15 años ya estás entrenando como el primer equipo, o sea, como una selección nacional. Y entonces empieza híjole, es que me quieren invitar de fin de semana, ¿no? Y es que hay que salir, y entonces que si la novia. Pero ¿sabes qué? La magia de los entrenadores. En mi caso, Salvador tenía una manera de tocar las cosas, ¿no? De repente yo le llegaba y le decía, oye, pues es que quiero ir de fin de semana y mis amigos. Dice, está bien, dale. Nada más que dentro de un mes es el selectivo es para la gira Rusia-Alemania, entonces vas a ir a Alemania, vas a ir a Rusia y después te toca Suecia, pues tú sabes, ¿no? No, totalmente. Y te dolía y decías, híjole, pues lo pones en la mesa, ¿no? Y dices, híjole, son experiencias increíbles y entonces empiezas a entender que pues hay un precio que pagar, o sea, porque aparte son las horas de entrenamiento, es llegar a la escuela que todo el mundo llega a jugar y pues te duele todo, ¿no? Y no juegas, ¿no? Quieres hacer los trabajos y todo el mundo, nadie quiere hacer trabajo en equipo contigo porque es el que falta, ¿no? Entonces son de las cosas que yo creo que empiezas a adelantar tu madurez como persona, pero cuando lo pones en la balanza, a ver, la vida que tienes como atleta también es una experiencia que a lo mejor difícilmente mis papás me hubieran podido dar, ¿no? O sea, no es que no lo quisieran, pero a ver, 6 meses al año viajas, conoces lugares que no ibas a conocer nunca, ¿no? O sea, yo les digo que ahora sí como historia, como clase de historia, me tocó la Unión Soviética, me tocó la Alemania Democrática, me tocó la China que parecía que traes una película de Bruce Lee, ¿no? Eso te toca vivir y creces como persona, ¿no? No, totalmente. Yo te lo digo también, me tocó Rusia cuando todavía era comunista en el 85, ir a un mundial juvenil allá. Increíble, ¿no? Y era otro mundo totalmente diferente. Pero entonces por lo que me estás diciendo también muy importante la familia, tus papás. ¿Acabaste la carrera? Acabé la carrera y te voy a contar algo. La verdad es que mi papá, y cada vez que me acuerdo me da mucha risa, yo me acuerdo que por ahí, no me acuerdo si Alberto Lati es el que estaba en conexión cuando yo ganó la medalla, y le preguntaban a mi papá, ¿qué siente? ¿Qué siente? Y mi papá no decía nada, ¿no? Mi papá hablaba hasta por los codos. El día que lloró mi papá fue el día que firmó mi título. Y mi papá, desde la preparatoria, todo el tiempo decía, tu carrera, no dejes la escuela, no dejes la escuela. Ya hasta me enojaba con él, ¿sabes? Pero ya a largo plazo te das cuenta que fue la mejor decisión, ¿no? El mejor consejo. A ver, sí, a mí me pasó algo similar, pero a ver, ¿qué acabaste? ¿Qué estudiaste? Licenciado en Administración de Empresas en el TEC de Monterrey. En el TEC de Monterrey. Campus Estado de México. Sí. Bueno, yo estudié también licenciado en Administración de Empresas, nada más que en la UIC. En la UIC. Entonces, somos de la misma. Exacto. Pero la verdad también fue una exigencia de mi padre. O sea, a ver, a veces... Y cuando pasa el tiempo te das cuenta de que fue el mejor ejemplo y la mejor exigencia que te pudo haber dado tu padre, porque cuando te retiras del medio deportivo, todo, te das cuenta que se te abren todas las puertas porque es diferente. Bueno, porque tienes una preparación. Pero en el mismo deporte yo te diría, te abren 1000 cosas más porque eres mejor, porque piensas mejor, por muchas cosas, estás más preparado. Yo creo que son varias cosas, ¿no? O sea, tu vida como alumno también te equilibra tu vida como profesional, ¿sabes? O sea, te saca de esa burbuja que tienes como el atleta profesional y estar tú con tus compañeros en la escuela, o sea, lidiar con los maestros y más, también te aterriza, ¿no? Y lo que tú dices, o sea, también ves tu proyecto como atleta, lo ves de otra manera. O sea, empiezas a entender que tienes que planear, entiendes que a lo mejor tienes que firmar un contrato, ¿no? O sea, te abre la visión completamente. Eres un atleta diferente cuando tienes la preparación. Yo no lo creía de mi papá, de verdad, o sea, me lo explicaba y mi papá lo decía muy fácil. Decía, a ver, con una medalla no vas a pedir chamba. Eso es mentira. Claro. Tú tienes que demostrar lo que sabes, la experiencia que tienes, las herramientas que tienes, y eso te lo da la escuela. Y la verdad es que hoy, yo inclusive como tú lo estás diciendo, creo que a mí me dio una mejor preparación como atleta en mi carrera, y obviamente después de retirarte, pues te da otro mundo, ¿no? Te da posibilidades de muchas más cosas, ¿no? No, totalmente, porque a ver, son medios diferentes, ahora sí que el fútbol y lo que sería los clavados, la natación, todo esto, pero a final de cuentas son cosas similares, donde tienes que llegar y ya cuando eres profesional y firmar un contrato, saber
cómo te tratan los directivos, todo. Cuando estás preparado te tratan totalmente diferente a cuando no tienes argumentos como para pelearles a los directivos. O simplemente platicar frente a los medios. Claro. De otra manera, lo piensas, Sí, estás sí. pensando porque estás pensando también tu imagen como atleta, tu profesionalismo no es, pues ser profesional no significa que te paguen. Ser profesional es tu actitud, tu manera de dirigirte. A ver, Beto, tú tienes una imagen como atleta y como profesional que es de primera, ¿no? Porque eres un profesional. Y eso, pues a veces sí es la preparación del atleta, sin lugar a duda. Y con todo esto, sacrificios, con que tuvieras la ayuda de tu familia, ¿en algún momento llegó a pasarte por la cabeza el abandonar, el decir, híjole, Sí. ya me cansé, ya está muy cañón esto? Sí, yo creo que sí. Mira, yo fui a 4 Juegos Olímpicos. Mis primeros fueron Barcelona 92, luego Atlanta 96, llego a Sydney 2000 y yo me retiro en Atenas 2004. Pero Barcelona llego con una fractura de la mano izquierda. Fue complicado, pero al final es una lesión, ¿no? Y ya cuando la superas, pues te sientes renovado. Y para Atlanta todavía llego con posibilidades de medalla, pero quedo 7º y 8º. Y yo creo que ese fue el momento más complicado, ¿sabes? Porque no existe otro problema más grande que pueda tener un atleta que dudar de sí mismo. Y para mí eso fue Atlanta. O sea, yo decía, híjole, yo no seré el clásico atleta que no puede, llega a Juegos y no puede. Gana todo, se sube a todas las medallas, pero Juegos Olímpicos no puede. O sea, y empiezas a dudar de ti. Y la verdad sí fue un momento en que dije, híjole, a ver, tengo que tomar un respiro, tengo que parar, tengo que empezar de cero, estructurarte, renovarte. Y fue complicado. Yo creo que sí, a ver, el que diga que no tuvo dudas en su carrera y demás, pues yo creo que simplemente no está pensando bien qué pasó en su carrera, ¿no? Pero las experiencias difíciles son las que te forman más como atleta. Y para mí Atlanta, después de Atlanta, híjole, fue de verdad difícil empezar, complicado empezar de cero, ¿no? Que además también la gente crea que tienes otra vez posibilidades. Claro. Y ya pasaron 2 Juegos Olímpicos. Barcelona 92, clavados no tuvo medallas. Atlanta 96 no tuvo medallas y venía Sydney 2000. Y la verdad es que fue complicado, pero Sydney 2000 no podría haber existido si no hubiera pasado Barcelona y Atlanta. No, por supuesto, porque vas aprendiendo y como dices, empezar de cero, pero supongo que hiciste cosas diferentes. Tuviste que trabajar algo mentalmente porque hoy se habla de todos los equipos que tienen, no solo los deportistas, bueno, los futbolistas o los claves, sino en todo, el golfista, tenista, todos tienen ya una cantidad de gente a su alrededor y equipo que los ayuda a trabajar. ¿Tú en ese entonces lo tenías? Fíjate que lo primero que tuve que hacer es hacer un análisis de qué había pasado en ese periodo, ¿no? Y creo que lo que tú dices es lo primero que no hice, no tenía equipo. O sea, fui un atleta muy competitivo y que de repente tomaba la responsabilidad tanto que yo a veces me ponía por encima del entrenador. Y lo primero que tuve que hacer es, de verdad, dejarme dirigir de un entrenador. O sea, tomar la dirección de un entrenador y que ese entrenador formara un equipo multidisciplinario. Y ese fue Jorge Rueda. Jorge Rueda fue entrenador de Carlos Girón, de Jesús Mena, de María José Alcalá y terminó siendo el hombre con experiencia que me pudo controlar, ¿no? Porque, a ver, todo mundo sabemos el carácter que tenía Beto Aspe, ¿no? Como jugador. Pero es lo que estás formado, o sea, Claro. es tu sello. Y cuando eres un atleta competitivo, es tu distintivo. Y entonces yo tenía que tener esta parte de equilibrio de un entrenador que dijera, a ver, hay que hacer esto, sí tomas las decisiones, pero también tiene que haber un equipo que te diga, a ver, aquí hay posibilidades, aquí no, esto se trabaja de esta manera, y creo que ese fue la lección más difícil, de verdad, con mi carácter competitivo, dejarme dirigir, entender que había un equipo de especialistas, y entenderlos a ellos fue el paso más complicado. Bueno, pero eso fue lo que te llevó, porque Sin lugar a dudas. si en 2000 es cuando consigues la medalla, ¿no? La medalla en los Juegos Olímpicos de Sydney. ¿Qué sentiste, o sea, después de todo esto que me estás comentando, que fueron 2 Juegos Olímpicos, son 8 años? Es mucho tiempo que a veces uno podría tirar la toalla y decir, ya no quiero más. ¿Qué sentiste cuando recibes esa medalla? Híjole, sientes que es el resumen de todo lo que pasó, ¿no? O sea, yo cuando llego a Sydney, creo que la parte más importante de confianza que teníamos es, 1, que ya habíamos trabajado para no cometer ningún error. 2, que yo ya tenía toda la lista de errores que había cometido, que era la lista de lo que no tienes que hacer para volverte medallista, la experiencia literalmente. Y cuando llega la medalla, híjole, fue como esta olla express que de repente se abre, ¿sabes? Y te dices, ya, ahora sí eres medallista, ¿no? Si eres el atleta que habías pensado, si eres medallista olímpico,
pero inmediatamente empiezas a ver a tu equipo de trabajo. Esa yo creo que es la gran lección. Empiezas a vivir a través de tu entrenador, de tus compañeros, de tu equipo de trabajo, compañeros de los medios que llevaban años cubriéndote, o sea, y que decían, híjole, pues es la oportunidad de Fernando. Si no es hoy, posiblemente nunca sea más, ¿no? Entonces es increíble. Estás a miles de kilómetros de México y lo que ves en esa grada de 20,000 espectadores es banderas de México, ¿no? Entonces es increíble. Es estar arriba de una montaña rusa y querer brincar y no puedes. Estás literalmente disfrutando a través de tu equipo y te vienen los momentos malos, los momentos difíciles, te viene a la mente esos momentos de soledad, ¿no? Que todo atleta tiene y que dices, híjole, las cosas se darán, quiero hacerlo, sí se podrá, no sé, las dudas que tienes, ¿no? Entonces, pues es el momento del resumen de todo. Pues sí, pero a ver, tú ya habías ganado medallas. Entiendo que lo más importante es la medalla en los Juegos Olímpicos, pero tú ya habías ganado en Panamericanos, ya habías tenido, y con todo y eso, me gustaría que se lo transmitieras a los chavos. Tenías tus dudas, o sea, ya habías ido a ver muchas medallas en Panamericanos, en Centroamericanos, o sea, muchas, o sea, entonces eso ya te puedes sentir que ya eres exitoso, ¿no? Pero tú tenías en la cabeza que tenías que ganar una de Juegos Olímpicos. ¿Cómo te puedes venir abajo? Yo creo que clavados tiene una presión. A ver, históricamente es el deporte con más medallas olímpicas. Y cuando tienes a un ícono como es Joaquín Capilla con 4 medallas, pues la medida es en ceros, no ser medallista olímpico. Tú puedes tener todas las mundiales, todas las de Panamericanos, pero hay esta línea, esta medida que al final está ahí en el aire, ¿no? O sea, tú ganas una vez Panamericanos, otra vez, llevas 3, 4 medallas, y viene el reportero y te dice, oye, ¿y la olímpica cuándo, no? Y una o dos, entonces tú escucha hoy a Osmar Olvera, ¿no? Él piensa en ser campeón olímpico, ganó 2 medallas en Juegos Olímpicos y sabe que hay una medida que todavía le exige más, ¿no? Entonces, pues a mí para el final esa era mi medida, o sea, yo creo que la historia de clavados es ser o no ser medallista olímpico, ¿no? O sea, poca gente se va a acordar cuántos campeones panamericanos tiene México, ¿no? O si Joaquín o si Carlos Girón fueron 3 veces campeón panamericano, no, o sea, ¿se acuerdan de ser medallista, no? Todo el mundo, sí. Sí, entonces esa yo creo que es una presión, una regla no escrita, ¿no? Que está ahí, y para mí era una presión, o sea, yo decía, híjole, seré de esos atletas que llegan siempre a juegos y no ganan, porque los hay, ¿eh? Sí, hay atletas que han sido campeones mundiales 20,000 veces y no llegan a Juegos Olímpicos. Entonces, pues sí existe la presión y la historia de México en clavados, sin lugar a duda, presiona, ¿eh? Pues bueno, tú viviste esa etapa, ¿no? Como dices, con gente muy capaz. Hoy, ¿qué problemática ves en el deporte mexicano el día de hoy? Híjole, de manera general, yo creo que el principio de orden. Tú lo decías hace rato y lo decías a lo mejor de una manera muy sencilla, pero esta parte de los equipos multidisciplinarios, todo lo que hay hoy alrededor del deporte profesional, de todo el deporte profesional, pues significa que la ciencia está ahí, ¿sabes? O sea, ya planear que un atleta llegue a su mejor competencia y la gane, hay una metodología, hay una ciencia aplicada, y para ello se requiere orden. O sea, saber que hay un principio de orden en donde todos los que queremos llegar nos tenemos que formar, que el entrenador tiene que ser un profesional, que el fisiatra tiene que ser un profesional, que todos los que participamos tenemos que ordenarnos y trabajar por el mismo objetivo. Creo que eso es lo que le cuesta a México. Recurso humano lo tenemos. El deporte que me digas. A ver, gente de la NBA hemos tenido, como Horacio Llamas, campeones de maratón, ¿no? Como Germán Silva, como Dionisio Cerón. O sea, yo les pongo muchos ejemplos. Tú, mismo Rafa Márquez, esta gran generación de futbolistas, Julio César Chávez, Ricardo El Pinto López. Somos un país donde el recurso humano, ahí está, ¿eh? ¿No? Y hay que ponerlo como es. María del Rosario, claro, ¿no? 3 veces medallista olímpica, Soraya Jiménez, campeona olímpica. Ahí está el recurso humano. Creo que lo que deberíamos de entender es que si no se hace con orden, con disciplina y con un proyecto que todos estemos de acuerdo, es difícil. A ver, no somos el único país que quiere ganar. Y cuando tú te enfrentas a potencias como Gran Bretaña, como China, como Japón, como Estados Unidos, pues lo que primero que ves es orden. Hay un orden para que el equipo llegue y gane medallas. Y eso creo que es lo que pasa. Por eso, entonces, ¿qué tendríamos que cambiar hoy día en México? Porque yo coincido contigo, hay talento, y en todos los deportes hay talento, lo que pasa es que los tienes que buscar, lo que pasa es que de repente no hay orden, y de repente en nuestro medio, en el fútbol, yo creo que muchas veces se van más por la cuestión económica
que por lo que es lo deportivo, donde tienes que invertirle primero para después ganar dinero. Pero en los clavados, ¿qué se tendría que cambiar hoy día para tener pues, a los mejores? Un proyecto nacional. Hoy debe de haber un programa que nos diga qué queremos hacer para el 24, perdón, para el 28 y qué queremos hacer para el 32. Porque eso es lo que debe de ser un programa. O sea, a ver, tú mejor que nadie lo conoce, pero un atleta nos hace en un año, un atleta nos hace en 4 años. No. Entonces, hoy tendríamos que tener solo un proyecto en el que todos estemos de acuerdo para trabajar y que sea 28 y 32 y ponernos una meta. O sea, yo honestamente sí veo a Clavados México como en otros deportes, tiro con arco, en el tema de pentatlón, en el tema del taekwondo, del judo, que estemos peleando con los mejores del mundo. En el caso de clavados, estar peleando con el equipo chino. A ver, ¿es viable? Sí, sí es viable. ¿Hay que hacer mucho trabajo? Sí. Pero una vez teniendo un programa nacional, entonces todos tenemos que trabajar. Desde el entrenador que le está enseñando al niño de 6 años, tiene que estar pensando que está enseñándole a un cuate que va a llegar al 32 como uno de los mejores. Como obviamente nuestros mejores entrenadores. Mucha gente pregunta, ¿no? Que dice, oye, ¿por qué clavados? Pues porque tenemos la gran fortuna de tener un Iván Bautista, un Amagin, un Shi, un Gamboa, que son los entrenadores hoy en día que dieron el equipo nacional y que están ahí con el talento. Entonces, si nos ponemos todos de acuerdo en un solo proyecto y a chambear en eso, hombre, sí podemos lograr muchas grandes Eso es lo cosas. que te preguntaría. A ver, todo el mundo cuando vemos clavados, vemos a los chinos y dices, te van a ganar siempre el oro. O sea, ¿qué hacen los chinos que otras no hacen para siempre estar ahí arriba? Trabajar. No, bueno, a ver, hay un programa nacional, está determinado cuáles son las escuelas nacionales, todas trabajan bajo el mismo programa y obviamente hay un estándar de cómo los atletas van a ir subiendo. A ver, y no suben porque, pues es que Beto es mi cuate, ¿no? Te trae ojitos de color, súbanlo. No, o sea, a ver, el atleta sube porque gana competencias, porque pasa puntuaciones, porque tiene una lista de grado de dificultad. O sea, el deporte es objetivo, ¿sabes? Se evalúa. Aún deportes como el de nosotros, que si el juez, a ver, hay una evaluación, hay una puntuación o hay un grado de dificultad. Y sobre eso van evaluando al equipo nacional. Y cuando tienes un equipo como las 2 cabezas chinas de 10 metros, que son impresionantes, ahí tienes tu resultado de la chamba. Y todo el equipo trabaja para lo mismo. Entonces, la gran diferencia es que obviamente hay un apoyo, hay un orden, hay una seguridad. El entrenador no está pensando si le van a pagar o no le van a pagar. El entrenador está pensando qué resultados va a dar para que le sigan pagando mejor, para que pueda vivir en eso. Todavía en este país nuestros entrenadores sufren. A ver, nuestros entrenadores no tienen seguridad social. Como entrenador no lo tienen, ¿eh? Si tienen seguridad social es porque están en Sedena o están en la Marina o son maestros de educación física y tienen una plaza. Pero por ser entrenador de alguna disciplina, no les dan seguridad social. Pues, ¿cómo te dedicas a eso, Beto? No, es que ¿Cómo eso le es exiges, increíble. no? Es que me estás hablando y luego empiezo a pensar que es lo mismo que pasa en el fútbol. Claro. No tenemos los formadores que tienen porque no les pagan. Hoy tuvimos una entrevista con un jugador que tuvo en América, el Negrito Medina y todo eso, y te lo decía, es que yo estuve como entrenador de fuerzas básicas 5 años, pero no te motivan porque no te dan, o sea, y tú por más que te metes de lleno al 100%, pero pues tampoco puedes recibir y vivir de esto si no te dan lo que tienen que. Tienes el talento de entrenadores, pero ¿cómo se pueden dedicar a eso si no les aseguras que se dedican a eso? Entonces nuestros entrenadores de repente son multichambas, ¿no? Hacen una chamba aquí, luego van al otro, pues ellos tienen que comer. Entonces creo que ese es algo muy importante. O sea, si no le estamos apostando a los entrenadores, porque los atletas, ¿no? Aquí hay 2 presentes, nos retiramos. Sí. Y los que siguen ahí en la orilla de la cancha, la orilla de la alberca, pues son los entrenadores, son los que vuelven a talachar con el niño que llega de 6 años y a ver, órale, los bracitos y empiezan de cero. A ver, ¿qué harías tú ahorita, hablando nomás de clavados? Viene Juegos Olímpicos nuevos. ¿Qué harías para que esto funcionara al 100%? Unificar el programa, determinar que el equipo nacional hacia Juegos Olímpicos va a ser a través de selectivos, o sea, que la gente sepa desde el día de hoy cómo va a llegar a Juegos Olímpicos, ¿no? Tratar de tener competencias no solamente para el primer equipo, sino para los equipos de juveniles. Hemos perdido muchas competencias que se hacían para los niños, porque es la única manera de ir mejorando a través del fogueo, literalmente internacional, y apostar a los entrenadores. O sea, de verdad saber quién está entrenando, cómo lo está haciendo y qué herramientas le estás dando, ¿no? Porque además tú no le puedes exigir al entrenador si no lo capacitas, si no lo actualizas, claro, ¿no? Entonces, no somos un gran mundo las escuelas de clavados nacional, pero sería una inversión mínima que seguramente te podría dar muy buenos resultados para el 28 y no, hombre, no se diga para el 32, ¿no?
Porque yo escuchaba a Osmar decir, o sea, me quiero ir no sé cuánto tiempo a China para entrenar allá y competir allá o algo así, escuché. Sí, a ver, ¿Eso ayuda? es la elite. O sea, Osmar es de los clavadistas que está en la elite, está en los 2 mejores del mundo. Y Osmar sí le va a convenir si puede entrenar al tú por tú con el equipo chino. Pero ¿cómo le hacemos para que los demás que vienen en camino puedan estar al nivel de Osmar? Pues es compitiendo con Osmar, ¿sabes? Claro. Tiene que haber selectivos en donde Osmar se pare y entonces está al tú por tú. Oye, es que les va a sacar 100 puntos. ¿Está bien? Pues en algún momento tienen que ver cómo van a hacer menos esos 100 puntos, ¿no? Pero es parte del proceso. Osmar tiene que hacer su plan, como Osmar, como Celaya, como Aranza, como Al Estudillo, como Gaby Agúndez, porque son la elite. Pero hay otro programa después que tienes que hacer para que ese grupo se pegue al primer equipo, ¿no? Totalmente. Pues bueno, esperamos que eso suceda y todo, pero bueno, ya hablamos de lo que es Juegos Olímpicos, de todo esto. Me gustaría ahora ya meterme un poquito más en Fernando Platas como padre. O sea, tú viviste y me platicabas perfectamente lo que te exigió tu padre, ¿no? Estudiar, hacer cosas que la verdad siempre vas a agradecer. Hoy, ¿cómo te comportas tú como padre? No sé cómo comportarme a veces, ¿no? Yo admiro mucho a mis papás porque digo, ¿cómo le hacían? No sé, yo nada más tengo 2. Tengo a Fernando y a Mateo, tienen 12 y 10 años, y de repente no sé si ser el papá rudo, no sé si ser el papá que disfruta mucho, la verdad los disfruto mucho, o sea, jugar con ellos, lo que quieran jugar, ¿no? Soy muy feliz, pero de repente sí quisiera, creo que tú lo dijiste al principio, ¿no? Quisiera, y creo que a mí de algo me sirvió tener ese poquito de hambre, ¿no? Ese poquito de frío, de saber que las cosas cuestan, de que es en el día a día, que todos los días que tienes que trabajar por ello, que no te lo van a regalar, ¿no? Mi papá era tornillero y los fines de semana nos llevaba a armar las cajas para armar los pedidos de tornillos, y para mí eso era un mundo, o sea, era algo muy, muy, muy representativo, porque era la chamba que hacías y al final del día te contaban las cajas y te las pagaban, ¿no? Entonces, creo que esa parte es la que me preocupa, ¿no? Que mis hijos tengan esta hambre, este deseo de salir y hacer lo mejor que puedan. A lo mejor no van a ganar siempre, ¿sabes? Pero son cosas que además el deporte les enseña. Yo de verdad, me salieron competitivos, no sé por qué. No sé por qué. Creo que es cosa de mi mujer. Pero y al final decía, híjole, ¿cómo les enseño también a perder, no? Porque esta generación pareciera que no saben, la frustración no la conoce. Correcto. Y dices, híjole, y de repente los vi en el fútbol, en el básquetbol, en taekwondo, perdían y lo volvían a intentar y decía, ya lo hicimos, ¿no? Ya fueron los primeros en pararse y decir, mañana entreno, mañana me vuelve a salir. Me pegaron, pero lo voy a intentar, ¿no? Y en el fútbol, órale, le voy a intentar y ahora voy a jugar con una categoría mayor. Entonces, híjole, son de las cosas que el deporte, más allá de medallas, de resultados, te termina enseñando de forma como persona, ¿no? Entonces, hijo, trato la verdad, pero no sé, a veces creo que me gustaría todavía tener a mi papá que me siguiera dando consejos porque me sacaba de muchas broncas. No, pero a ver, normal. ¿Tus hijos ahorita cuál es el deporte? ¿Son clavadistas? O sea, No. ¿les gusta la natación? No, nada. Clavadistas no. La natación aprendieron, pero nomás no le dedicaron. La verdad es que son esta generación que vivieron este mundial. Yo creo que este mundial, el mundial pasado, los marcó, ¿sabes? Es un gran mundial. Les dio mucha posibilidad de compartir con sus amigos. Entonces, para ellos el fútbol es todo. O sea, el mayor es central y el otro, Mateo, es medio. Entonces, el fútbol es su comunidad, son sus amigos, viven, lloran. Y el básquetbol también les gusta, ¿no? Pero el fútbol están metidos al 100. O sea, al 100 en el fútbol. Sí, están metidazos. ¿Y en dónde juegan? ¿En qué ligas? En Club Cucacali. No sé qué liga juegan. Somos del Club Cucacali, entonces muy divertido, ¿no? Y yo, la verdad es que trato de disfrutarlos. No, disfrutarlos y apoyarlos en todo. Sí, Supongo claro. que vas a los partidos, a todo, o sea, pero y obviamente con la escuela al lado, ¿no? Sí, con la escuela. A ver, la escuela para nosotros es primordial, pero sabes que a mí me encanta cómo van creciendo, ¿sabes? Y cómo tú puedes disfrutar cómo van creciendo con personas, cómo afrontan sus nuevos retos, cuando tienen buenos partidos, cuando tienen malos partidos, pero sobre todo la convivencia que tienen con su grupo de amigos. Creo que esa es la diferencia de muchos deportes, ¿no? Yo hoy, mis mejores amigos fueron mis cuates de clavados, ¿sabes? De toda la vida, pero no lo encuentras en todos los deportes. Y en el fútbol, híjole, por generaciones, por borlotes se da, entonces es algo que terminan disfrutando mucho ellos, ¿no? No, por supuesto, y deben de tener, ahorita lo que decías, que para mí es vital, porque yo veo en tantos jóvenes hoy que no aceptan la frustración, o sea, si no consiguen una cosa, como que se frustran y ya no quieren hacerlo más.
O sea, en la vida hay que caerse, levantarse, y así vas formando todo, ¿no? Y vas madurando. Entonces, tus hijos, a ver, supongo que por más chiquitos que estén, si ya les gusta el fútbol, alguno tú ya verás si tienen condiciones, ¿no? Pero el deporte les da disciplina y les da muchas armas importantísimas, claro, que aunque no llegaran a ser profesionales. Sí, a ver, que tu hijo se levante y que te diga, oye papá, pues vamos a entrenar, o sea, él te diga, ¿no? O tengo el compromiso con el equipo. En el básquetbol, ¿no? De repente no les va tan bien y no, papá, vamos al partido. Y los ves cómo están respirando de que dicen, bueno, pues no sé si voy a ganar o perder, pero yo tengo el compromiso con el equipo. Pues es una lección de vida, ¿no? O sea, el que sepan ellos que entrenando van a mejorar y cómo lo escuchas, cómo está platicando, que el otro compañero está mejorando, por qué están haciendo. Creo que todo eso es un sistema de valores, más allá de que le estás enseñando que sí es sano, que sí compite, que sí gana, es un sistema de valores que lo va a terminar ayudando en otras cosas. Que si el día de mañana quiere un proyecto, él lo va a hacer, él lo va a intentar, como tú dices, o sea, a lo mejor se equivoca 20 veces, pero lo va a seguir intentando hasta que le salga su proyecto. Entonces, esa es la otra parte del deporte que de repente a nosotros, la gente de alto rendimiento, se nos olvida, ¿no? O sea, las medallas son muy padres, pero generar buenas personas con valores, hombre, a mí me parece que esa es la medalla de largo plazo, ¿no? No, maravilloso, y aparte sabemos que el deporte también los aleja de los vicios, que hoy como está el mundo también es muy fácil, todo lo que tienen los chavos hoy es tremendo, nosotros no lo teníamos por las redes sociales, hoy los chavos están metidos totalmente ahí, entonces el deporte creo que es vital también para, no solo que los aprenden a la disciplina, maduran más rápido, mil cosas, sino que también los junta con gente sana. Llegas al club, están los papás, están sus amigos, se agarran, se juntan, se van a jugar algo, ya regresan, vuelven a jugar otra cosa y ninguno termina tomando el celular. Ninguno termina tomando otras decisiones, ¿no? Entonces creo que al final eso es algo que el deporte los termina ayudando como seres humanos y como tú dices, frente a un mundo hoy que tienen todo a su disposición, ¿eh? Todo, entre información, las redes sociales, entre pues también la convivencia, entre miles de cosas, ¿no? Y al final les estás ayudando a que tomen buenas decisiones. Por ahí decía, y decía bien, un amigo decía, bueno, pues ya cuando un niño toma la decisión de agarrar un balón, o una pelota, o unos tenis, pues ya está tomando una mejor decisión de muchas cosas más, ¿no? No, totalmente, pero bueno, con esto que estamos hablando de la frustración, me gustaría que me dijeras, ¿cuál fue el fracaso más fuerte que tuviste en tu vida? Ay, en mi vida he tenido varios, pero yo creo que, ¿sabes qué? Juegos Panamericanos de La Habana 91, yo tenía ya la lesión de la mano, previo a Barcelona, y primero en el trampolín de 3 metros, nada más no fue un día, fueron 2 días de competencia. El trampolín de 3 metros no iba tan mal, me podría haber metido tercer lugar, y en el último clavado se me ocurre pensar que yo puedo y demás, y que yo lo voy a hacer de 10 y salgo y de 0, saqué 0. No sé ni dónde me pegó el agua, o sea, se me resbala un pie, termino de espalda, salgo, caigo en el agua y dije, Dios mío, que se abra una puerta por abajo para salir por ahí, ¿no? No, y tienes que salir, sientes ahí el ardor del trancazo, te vistes y todavía tienes que salir a la conferencia de prensa, ¿no? Para que te pregunten, oiga, ¿qué pasó? Y tú con ganas de decir, pues, ¿qué no vieron, hombre? Caí de espalda, ¿no? Y pues sales a explicar, dije, bueno, ya, 10 metros al otro día. Y en 10 metros, a la hora que me paro de manos, pues literalmente sentía que tronaba la muñeca, ¿no? Ya no pude terminar la competencia, igual, salir, dar la conferencia. Híjole, yo creo que fueron los momentos más difíciles que te ponen a prueba a ti, ¿no? Como persona. O sea, salir a la cámara y explicar qué pasó. Y aparte tú tienes la frustración que sabes que por qué no salieron las cosas, que tienes la lesión, que te presionaste. Híjole, fue muy complicado. Yo creo que fue de los momentos más difíciles como persona, como atleta, ¿no? Que de verdad te ponen a prueba en todos los sentidos. ¿Y cómo saliste adelante? Empezar de cero. Yo creo que a mí me funcionaba siempre muy bien parar y decir, a ver, hay que empezar otra vez. O sea, nadie empieza los entrenamientos con puntos extras. Nadie entra aquí con medallas y ya por eso va a ganar. Entonces, tenías la oportunidad de empezar de cero y otra vez, clavado por clavado. Eso yo creo que es la magia también del deporte, ¿no? Que te enseña a reinventarte en los momentos difíciles, a tener esta resiliencia, como tú dices, hacer del tema de la frustración una herramienta de todos los días, ¿no? A ver, tenía que hacer 20 tiros, 10 me salieron, 10 no.
pues otros 10, ¿no? Entonces, creo que esa es la gran enseñanza del deporte, o sea, empezar otra vez al otro día de cero, al otro día, y ser muy autocrítico. Yo creo que en mi deporte aprendes que la crítica es la única manera de avanzar, no hay manera. Tienes un entrenador que te dice y dice que estás haciendo mal el brazo, la cadera, ¿sabes? Si no lo escuchas, si no escuchas la crítica, no puedes avanzar. No, por supuesto, y le tienes que creer todo a tu técnico. Claro, ¿no? sí, darle todo el voto de confianza. Ok, está interesante, o sea, todos los deportes se van entrelazando y tienen las mismas, ahora sí que exigencias y los mismos aprendizajes, claro. Todo. Pero entonces, con base en eso, a ver, dame tu definición de éxito. ¿Qué es el éxito? Es una palabra muy ambigua, o sea, para una persona puede representar una cosa, para otra puede representar otra. Sí, claro. Fíjate que yo creo que yo durante mucho tiempo creí que sí el éxito estaba en cuántas medallas iba a ganar, de qué manera iba a trascender en el deporte, ¿no? Yo veía como ejemplo, como muchos vimos a Joaquín Capilla, y yo decía, ¿de qué manera yo voy a trascender en mi deporte? Y yo creo que de las primeras cosas que me di cuenta cuando recibo mi medalla, y pasan los días y estábamos sentados, Jorge Rueda, tu servidor, igual en una mesa así platicando con la medalla, le volteo y le digo, y ya me di cuenta que el tema no era la medalla. El tema terminó siendo el recorrido, o sea, todo lo que hice durante todos los años, durante todos los días, en la manera que la hice, es lo que hace valer esta cosa. ¿Sabes? Al final, la medalla es eso, del pedazo de metal con el listón. Pero todo lo que pasé alrededor de ello es lo que terminó siendo, le da el valor. La filosofía de vida, los momentos buenos, los malos. Entonces, yo la verdad es que siempre ahora pienso que el éxito es más bien, es un estilo de vida. Es cómo haces las cosas en el día a día. Como me levanto y le doy un consejo a mi hijo, ¿no? Como platico con él, como también le hablo a mi mamá o platico con mi hermana, o cómo estoy con mis compañeros, o cómo estoy con los papás que son los amigos de mis hijos, ¿no? O sea, cómo estoy con mi equipo de trabajo, cómo enfrento mis proyectos y me emociona, la manera que haces las cosas, el estilo de vida que tienes, ese es el éxito. O sea, me parece que al final, pues es lo que te permite trascender de otra manera, ¿no? No, totalmente de acuerdo, porque a ver, cuando eres joven piensas que el éxito es ganar medallas, ganar títulos, ¿Sí? Ir a un mundial, o sea, sí me explico, o sea, a veces lo ves, pero ya después cuando vas madurando, es ese proceso que te va enseñando todo, y si lo sabes asimilar, pues bueno, podrás conseguir medallas, pero lo más importante, yo siempre los digo en las conferencias, mi mayor éxito es mi familia. O sea, el tener una familia maravillosa, el disfrutar con mi mujer, con mis hijas, el verlas crecer y que ya son mujeres de bien, ya una está casada, ese es el éxito. Claro. O sea, no tanto es, pero yo siento que hoy los jóvenes, de repente, y lo vi mucho en el fútbol cuando fui directivo, ya tienen una obsesión, como les pagan dinero muy jóvenes, se vuelve otra cosa y se van perdiendo y a lo mejor se pierden en todo y no llegan pero ni a nada. Pero aparte es la prontitud, ¿no? O sea, el éxito es lo inmediato, lo que está aquí, o sea, ya gané, ya me dieron un tanto de dinero, ya me dieron esto. Y te das cuenta que no, o sea, al final es a largo plazo. O sea, claro. Todavía hoy seguramente tú, como tú dices, estoy viendo la medida de mi éxito en mi familia y conforme van avanzando ellas, ¿no? Ya serás abuelo, no sé si eres abuelo, ¿no? Ya quisiera, ya me muero. Ya serás abuelo y será otro éxito y así te vas dando cuenta que es una maquinita que sigue avanzando, ¿no? Y a mí me parece que ese es cuando ya tienes la madurez para disfrutar las cosas de otra manera también. Totalmente. Entonces, a ver, con esto que estamos hablando, me gustaría que les dieras un consejo a los jóvenes para que no desistan en sus sueños, en sus metas, pero que también entiendan que esto es poco a poco, no todo es mañana, o sea, no, hay que trabajar, caerse, levantarse. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes hoy día? Híjole, fíjate que yo veo a los jóvenes y ya los veo, y señoritas o jóvenes, y los veo como una mejor generación, ¿no? O sea, los vemos y decimos, no manches, ya quisiera yo las cualidades que hoy tienen, el mundo que ellos tienen, ¿no? Porque tienen el mundo en sus manos, no hay límite de ello. Pero el mejor consejo es que tienen que volver todos los días al entrenamiento, o sea, no hay otra manera que empezar todos los días, si es estudiar, si es un proyecto de empresa, si es su proyecto personal, su familia, lo que sea, es un proyecto que tienes que hacer todos los días. Todos los días es el trabajo, esa es la gran diferencia. Entrenar sería la analogía perfecta, ¿no? Todos los días tienes que entrenar, así seas Messi, así seas Michael Jordan, así seas el fuera de serie en tu deporte,
regresar a entrenar todos los días como el novato del año, no hay otra manera, ¿no? No hay una aplicación, no hay una pastilla, no hay un atajo para poder llegar a tu meta más que con el trabajo diario de todos los días. ¿Qué tan apasionado? Eso lo determinas tú, ¿no? Pero creo que la pasión también es un tema que cada quien lo debe de medir en qué tanto quieres el proyecto de vida. Y ese sería mi mejor consejo. No hay otra manera de hacer las cosas. Mira, te voy a dar una definición que apenas vi de un psicólogo, ¿cómo se llama? Que es Imanol Ibarrondo, no sé si estuvo en selección nacional, es español. Sí. Y pone esto, porque, a ver, para mí lo que me está diciendo es disciplina. La disciplina es lo que te da, puedes tener las condiciones que quieras, puedes ser el mejor, que yo viví y vi a muchos futbolistas que tenían unas condiciones que decías, wow, este va a ser Maradona, y no llegó ni a primera división. ¿Y por qué? Porque aquí te lo dice y quiero leértelo para que me digas si estás en la misma. Dice, disciplina es hacer lo que tengo que hacer aunque no me apetezca. Es el músculo que necesitamos entrenar para cumplir nuestros compromisos con objetivos valiosos a largo plazo, renunciando a placeres inmediatos de poco valor. La motivación te pone en marcha, pero sin disciplina no llegarás a la meta. Ser disciplinado te ayudará más que estar motivado. De acuerdísimo. Hacer bien lo que tienes que hacer todos los días. Todos los días. Todos los días, aunque no quieras. Aunque tengas flojera y aunque no te quieras levantar, dices, hoy no, eso es lo que te lleva a conseguir los Y esa es la diferencia, ¿no? Todo el mundo cree que el atleta llega y sale inspirado, eso extra el día de la competencia, no es cierto. Fue el día del entrenamiento que no podía y le dijeron, oye, uno más, ¿no? El día que no le salían las cosas, inténtalo otra vez, y lo intentó. Hacer bien todas las cosas todos los días. Pues bueno, pues Fernando, qué bonita plática, qué constructiva y todo. Y bueno, nada más decirte qué viene para los clavados de aquí a los siguientes Juegos Olímpicos, al 32, a todo. Pues hay un gran equipo, la verdad es que hay una gran generación de atletas, solamente encabezados por Osmar, por Gaby, por el mismo Celaya. Hay una gran generación y mucho trabajo, la verdad es que hay que cuidarlos. Vendrá un proceso no fácil, porque la verdad es que el nivel competitivo está subiendo mucho. Japón, Inglaterra, todo el mundo quiere ganar medallas. Pero la verdad es que hay una gran generación que nos da mucha confianza y sobre todo los entrenadores, tenemos grandes entrenadores y esperemos que se pueda trabajar y sobre todo no solamente en clavados, ¿no? Está la natación artística, las aguas abiertas y obviamente el waterpolo también. Ojalá las actividades acuáticas puedan tener un futuro más importante todavía. No, pues ojalá por el bien que siempre los clavados siempre ha sido importante para nuestro deporte, ¿no? Y siempre ganamos medallas, así que mil gracias, muchísimas gracias por siempre con el gusto y con una gran admiración para ti. Muchas gracias. Señores, nos estamos viendo, nos vemos en la próxima.